Conmigo me acompaña el director general de ingresos de la República de Panamá, Publio de Gracia. Publio, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal, Fernando y Ingeniero Blandón y a todos los televidentes de Next? Publio, una baja importante, predecible a los ingresos corrientes de la República de Panamá. Uno, ¿cuál es la diferencia entre esos ingresos corrientes y lo que nosotros estamos firmando en préstamos internacionales? Y si esto está supliendo, una cosa está supliendo a la otra, o cómo, qué es lo que usa el gobierno con esos ingresos corrientes. Hay que recordar, Fernando, que en el mes de abril, por ejemplo, tuvimos alrededor de un 48% de disminución de los ingresos. Eso es el mes de abril. Ya eso suma al impacto que hemos tenido en el mes de marzo. La deuda o cualquier tipo de acción que se trate de hacer para lograr préstamos nunca va a ser igual a los ingresos, porque hay que recordar que asimismo como estamos teniendo estos préstamos, en algún momento hay que pagarlos. Por lo tanto, nunca van a ser igual. Pero el esfuerzo está ahora mismo destinado a traer liquidez para utilizarlo de manera estratégica en beneficio del país, principalmente esos importantes acuerdos que el ministro Alexander ha logrado con diversos entes internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo y otros que nos están ayudando o nos van a ayudar principalmente para la recuperación económica posterior a que vayamos superando el tema de salud o lo vayamos controlando de alguna manera. Es decir, estos préstamos no se van a utilizar en gastos corrientes. Algunos préstamos definitivamente se deben utilizar porque hay que recordar que, Fernando, por decir así, teníamos pensado en recaudar un 100%, estamos recaudando 48% de ese 100%. Correcto. Entonces, evidentemente eso impacta a todos los sectores que estaban estipulados en el presupuesto general de la Nación, que definitivamente se había previsto, principalmente en materia de educación, salud y gasto social e inversión social. Por lo tanto, el ministro Alexander y su equipo más cercano está trabajando en la nueva programación del presupuesto, pero principalmente estos ingresos, estos dineros que estamos logrando de la banca internacional y de los fondos internacionales son para atender principalmente, por ejemplo, el sector agropecuario, que necesitamos, como hemos visto, una seguridad alimentaria en una nueva normalidad que vamos a depender nosotros mismos. Por ejemplo, también el rescate de los micro, pequeños empresarios para que puedan mantener los empleos de todos los panameños. Así que todas esas estrategias se están definiendo por parte del ministro Alexander. En los próximos días tengo entendido que el ministro Alexander va a participar en un comunicado especial donde va a comenzar a dibujar, a enseñarles al país cuál es el camino que vamos a avanzar en esa nueva normalidad, donde necesitamos a todo el mundo, Fernando. Aquí no es solamente el gobierno, necesitamos a la banca, como ese gran acuerdo que el presidente Cortizo logró con la banca para poder no solamente aplazar los pagos, sino también de tener una estrategia, porque, Fernando, necesitamos a los bancos. Desde nosotros como personas naturales, las personas jurídicas, las empresas, vamos a necesitar a los bancos para los préstamos que más adelante vamos a necesitar para reconstruir este país. El levantamiento de la ley seca implica la aparición de uno de los aspectos más tasados que hay en nuestro país, que son las bebidas alcohólicas. Va a haber, pues, esta fue una decisión que se tomó más que nada en materia fiscal, más que en materia social, el levantamiento ¿y cuándo piensa ingresar el Estado con la venta ahora de licor? El ministro Ramón Martínez hace unos minutos tuiteó que no tiene incidencias en el aumento de los contagios el tema de las bebidas alcohólicas. Evidentemente, la ministra de Salud y el equipo de la OPS hicieron una recomendación a la señora ministra al inicio de la pandemia, recordando también los altos grados de situaciones o vulnerabilidad social que existen principalmente en nuestras comunidades, que eso iba probablemente a traer o podría traer una situación dentro del hogar, tomando en cuenta el confinamiento que tenemos todos los panameños de nuestra casa. Así que es una medida que principalmente se tomó en todo este proceso
de ir levantando una serie de restricciones. Como ustedes saben, se estableció una compra mínima, si no me equivoco, de una botella de vino y un six-pack de cerveza solamente en esta primera escalada. También reconocer que es una decisión de los alcaldes avalar este tema. Tengo entendido que muchos alcaldes han mantenido la ley seca. Sí. En fin, es una decisión, no tiene mucho que ver con una materia fiscal, más bien con un tema social. Por lo tanto, reitero el llamado del gobierno nacional de tomar con moderación, de que esto sea manejado principalmente en el seno del hogar y tengamos mucho cuidado para evitar cualquier situaciones que nos puedan salir de control. José Blandón está con nosotros. Buenos días, director. Buenos días, ingeniero. Un placer estar con usted aquí hoy. Oiga, permítame enfocarme en mis preguntas en la parte de la reapertura de la economía, en donde la Dirección General de Ingresos va a jugar un papel importante, particularmente en los pequeños y medianos empresarios que han sufrido duramente en esto. Entonces, mi primera pregunta es, ¿ustedes están preparados para la atención a los pequeños y medianos empresarios para todo el papeleo que significa tener el permiso de operación, tener esos documentos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿hasta cuándo tienen los pequeños y medianos empresarios? Estoy hablando exclusivamente de ese grupo, no porque la veo como uno de los generadores más importantes de empleo. ¿Hasta cuándo tendrán ellos para pagar sus impuestos sin tener que tener ningún recargo? Importante pregunta, ingeniero, en materia de la atención que tenemos en la Dirección General de Ingresos. Antes de la pandemia había dado indicaciones o habíamos hablado con el equipo de tecnología, igual con el apoyo de la AIG, para avanzar en los trámites. En marzo, al llegar a la pandemia, avanzamos en 114 nuevos trámites y a la fecha ya tenemos 120 nuevos trámites que todos los contribuyentes pueden hacer a través de nuestro sistema iTax. Adicional, hemos avanzado en una nueva plataforma virtual para que no quede solamente para la emergencia nacional, sino que ya sea parte de una nueva cultura de atención donde evitemos la mayor cantidad de documentación en papel. Estamos trabajando de la mano con importantes firmas de contadores, abogados, también de contadores que se han brindado para pensar fuera de la caja, porque cuando uno está en gobierno a veces nos limitamos a pensar en nuestro entorno, por lo que es importante las conversaciones que estamos teniendo con los contadores, que luego lo hilo con la segunda pregunta, el tema de los pequeños y microempresarios y medianos empresarios que deben cumplir con sus obligaciones tributarias, que las tienen hasta el 30 de mayo, actualmente mediante el decreto 251, para presentar sus declaraciones de renta. Adicional, hemos tomado otras decisiones, como es prorrogar la presentación de algunos formularios, por ejemplo, de ITBMS, de compras, que sabemos que necesitan a los contadores y que las limitaciones que tenemos todos de movilidad hacen casi imposible cumplir con estas obligaciones, por las cuales la hemos diferido en el tiempo, a mediados de julio, otros a finales del mes de julio, para que todos en alguna manera podamos ponernos en orden. Por lo tanto, ningún tipo de intereses, recargos o multas se van a generar hasta el fin de lo que se ha aplazado. Igual, ingeniero Blandón, tenemos una amnistía tributaria aprobada ya al filo del inicio de la pandemia, que es hasta finales del mes de junio, pero ustedes probablemente se dirán, oye, estamos en el mes de mayo, todavía no tenemos un plan definido o comunicado de apertura. Muy probablemente vamos a tener que tomar decisiones de aplazar esas fechas. Es más, estamos trabajando y conversando con el señor ministro Alexander de muy probablemente modificar el decreto 251, porque sabemos y reconocemos que todos los ciudadanos tenemos limitaciones y lo que no queremos de ninguna manera es aumentar el estrés y la angustia con estas obligaciones. Sí hacemos un llamado que cuando puedan y cuando regresemos a la nueva normalidad, los que tengamos las obligaciones de cumplir con nuestras trámites tributarios, los hagamos en la manera de estos plazos que estamos otorgando, y si no pueden en algún momento cumplir, estamos totalmente con las puertas abiertas. Vamos a diseñar una nueva atención por cita previa para que las personas no se aglomeren en la Dirección General de Ingresos, para que puedan ir en un horario y que nuestros ejecutivos de la Dirección General de Ingresos puedan atenderlos en las necesidades que requieran.
Igual lo pueden hacer, como le dije al inicio, a través de más de 120 trámites que tenemos en línea. Tenemos un WhatsApp, tenemos un servicio de DGI en línea, un correo electrónico, lo cual en la mayoría de los casos no tienen que venir a nuestras oficinas porque toda nuestra atención la podemos hacer de manera virtual. Señor director, permítame, no soy ni un experto en política tributaria ni impuestos de estas cosas, pero le transmito lo que he conversado con pequeños y medianos empresarios y le transmito algunas consideraciones. Por ejemplo, usted habló de la nueva normalidad. No podemos abordar lo que usted define como nueva normalidad si nosotros no utilizamos nuevos mecanismos. Claro. Le propongo que evalúe, por ejemplo, para participar en procesos de licitación de gobierno o procesos de requerimiento de préstamos, se requiere que yo como empresario presente documentos, por ejemplo, al día, el derecho de operaciones, para todo me lo piden. O sea, no tome literalmente mis palabras porque no soy experto en la declaración de impuestos. ¿Usted no cree que sería posible que ustedes en la DGI estudien que a estos empresarios que usted le ve, que tienen capacidad de generar y que pueden salir al mercado, le podamos proveer los documentos con acuerdos directos para que ellos rápidamente puedan incorporarse a esa nueva normalidad? Porque lo que nos interesa a nosotros es generar empleo. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Gran parte de la pregunta que usted me hace ya ha sido establecida por medio de ley. Hace 3 semanas, si no me equivoco, se aprobó en la Asamblea Nacional de Diputados la ley que obliga a todas las instituciones de gobiernos a facilitar y establecer mecanismos a través de documentación virtual. Es decir, que yo no, por ejemplo, el tema de Paz y Salvo, por ejemplo, que otorga la Dirección al Ingreso, el contribuyente o el interesado en participar en un acto público o en un trámite que requiera hacer el gobierno, no tiene que dar un documento de la DGI. Tiene que todas nuestras instituciones deben estar en los próximos meses debidamente interconectadas para que simplemente el ciudadano que está interesado simplemente lleve la documentación, la solicitud que requiere presentar y la documentación como un certificado de registro público, un aviso de operación, un Paz y Salvo, la propia institución lo pueda verificar a través de los propios sistemas. Esto es como hablábamos en campaña de que por qué tenemos que pedir una copia de una cédula cuando somos el Estado y el Estado tiene esa información. Entonces, son temas que definitivamente ya no va a quedar en una promesa, en una propuesta, son acciones que tenemos que tener. Es más, Luis Oliva con su equipo está trabajando muy, muy fuertemente en proveer y de alguna manera obligar a nuestras instituciones a cumplir con esa facilidad que le tenemos que dar a los contribuyentes de no estar dilatándolo con una documentación que tenemos nosotros como propio Estado y que podemos ofrecer nosotros mismos sin la necesidad de obligar a los contribuyentes a presentarla. Pero también es otro reto que tenemos en materia de las leyes, porque a veces las mismas leyes obligan a los funcionarios a que deben ser presentadas estas documentaciones. En fin, no solamente como órganos ejecutivos que tenemos de trabajar, sino también con la Asamblea Nacional de Diputados para hacer las modificaciones de leyes, porque al final nosotros como funcionarios públicos tenemos que cumplir lo que establece la ley. Entonces, estamos en un choque entre tecnología y cumplimiento de las normas. Por lo tanto, hay que hacer modificaciones desde la Asamblea Nacional de Diputados y sabemos que tenemos a la Asamblea Nacional de Diputados dispuesta a avanzar en ese tema. Julio de Gracia, como siempre un placer escucharte, director general de Ingresos.